Pagué cada centavo del viaje soñado de mi padre enfermo, y mi propia familia me degradó a simple billetera para darle mi lugar al novio mantenido de mi hermana, así que apagué el grifo, cancelé todo y me senté a ver cómo su plan se derrumbaba sin mí. Hola a todos. Nunca pensé que acabaría escribiendo algo así, pero necesito sacar esto de mi sistema. Tengo 32 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa de señalización comercial en Fort Worth. No empecé en una oficina con aire acondicionado, comencé desde abajo, en cuadrillas de instalación, cargando materiales y aprendiendo el negocio desde el terreno. Hoy gano alrededor de $85,000 base al año, y con bonos, en los buenos años, puedo acercarme a los 110,000. No soy millonario, pero sé administrar dinero y planificar a largo plazo. Mi padre trabajó durante décadas en ventas de construcción. Era muy bueno en lo suyo. Llegó a ganar cifras de 6 dígitos vendiendo materiales comerciales en varios estados. Todo iba bien hasta que, de un día para otro, marzo de 2020 lo cambió todo. Proyectos cancelados, presupuestos congelados, empresas cerrando. Pasó de ser uno de los mejores vendedores a luchar para que le devolvieran las llamadas. El golpe fue devastador. Mi madre, en cambio, siempre ha tenido una relación complicada con el trabajo estable. Nunca logró mantener un empleo por mucho tiempo. Siempre había una razón lista: la espalda, el mercado laboral, la mala suerte. Actualmente insiste con un negocio de velas artesanales que, honestamente, cuesta más de lo que produce. He visto su tienda en línea, 12 ventas en 2 años. Aún así, sigue comprando materiales como si el éxito fuera a llegar cualquier día. Hace 4 años, el propietario de la casa que alquilaban decidió venderla. De repente, mis padres se enfrentaron a una posibilidad real de quedarse sin techo. Mi padre vino a verme solo, sin que mi madre lo supiera. Nos reunimos a tomar un café. Estaba incómodo, casi avergonzado. Hijo, odio pedirte esto, me dijo, pero estamos en una situación muy complicada. Vendieron la casa y tenemos 30 días. Tu madre no sabe que estoy aquí. Prefiere dormir en el coche antes que pedir ayuda. Por suerte, en 2018 había comprado una segunda propiedad, un condominio sencillo de 2 habitaciones. Nada lujoso, pero sólido. Di el 20% de entrada para evitar seguros innecesarios y aseguré una tasa del 3,5% antes de que todo se volviera una locura. Lo alquilaba para cubrir la hipoteca mientras yo vivía en mi casa principal con mi pareja, con quien comparto gastos. Les ofrecí mudarse allí por $800 al mes, aproximadamente un tercio del precio de mercado. Mi hipoteca más la cuota de la asociación sumaban $1,720. Eso significaba que yo absorbía unos $920 mensuales solo para mantenerlos alojados. Mi padre estaba agradecido. Prometió que se estabilizarían y que, en un año, o pagarían el valor real o buscarían otro lugar. La reacción de mi madre fue completamente distinta cuando se enteró. Bueno, es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que sufrimos para criarlo, dijo. Como si yo les debiera vivienda por existir. Eso fue hace 4 años. Hoy, el dinero del alquiler llega, con suerte, el 60% de las veces. He documentado todo. En total, me han dejado de pagar cerca de $15,000 en ese periodo. Hace 2 años se mudó también mi hermana Emily. Tiene 26 años, un título universitario que apenas usa y una energía fiestera que intentó rebautizar como mentalidad profesional, cuando se dio cuenta de que los trabajos reales exigen esfuerzo. Pasó un tiempo ofreciendo consultoría en redes sociales, básicamente rogando a pequeños negocios que le pagaran $500 por publicar sus menús en Instagram. Eso duró unos 3 meses. Luego consiguió un puesto de nivel inicial en una agencia local. Gana alrededor de $42,000 al año, pero gasta como si ingresara 120,000. Siempre se queja de que está infravalorada, pese a no tener prácticamente portafolio. Cada vez que yo mencionaba el alquiler atrasado, mi madre sacaba la carta de la culpa familiar. No somos una corporación. ¿Por qué nos cobras cada centavo? Mientras tanto, nunca se retrasaban en pagar su camioneta nueva. Una vez me dijo, sin vergüenza alguna, que no podían pagar el alquiler porque tuvieron que cubrir el día de spa de Emily. Tuvieron que, como si fuera un gasto básico. En el último año de universidad, Emily destrozó su coche conduciendo bajo los efectos del alcohol después de una fiesta. Mi madre pagó el deducible de $2,500 y contrató un abogado de $5,000 para reducir los cargos a conducción imprudente. Un error, según ella, provocado por el estrés de los exámenes finales. Ese mismo semestre, yo pedí prestados $500 para libros. Mi madre me dijo que necesitaba aprender responsabilidad financiera. El año pasado pasé por el condominio un sábado por la tarde sin avisar.
Me encontré con una barbacoa enorme, unas 20 personas, música a todo volumen y un televisor Samsung de 75 pulgadas recién instalado en la sala. Y lo peor, habían remodelado la cocina sin preguntarme. Encimeras de granito, nuevos electrodomésticos, todo en una propiedad que es mía. Cuando llevé a mi madre a un lado y le mencioné los 3 meses de alquiler pendientes, susurró. Ahora no. Tenemos invitados. Como si yo fuera el maleducado por hablar de su deuda en una fiesta organizada en mi propio inmueble. Mi padre me encontró luego en el pasillo. No sabía nada de la remodelación hasta que estuvo terminada, me dijo. Tu madre usó una tarjeta que yo no conocía. Lo siento. Yo le dije que primero había que pagarte. Ella dijo que podías esperar. Se le veía cansado, derrotado. Después de eso, establecí un límite claro, no más préstamos ni favores financieros adicionales. Mi madre dejó de hablarme durante 2 semanas. Mi padre, en cambio, me llamaba cada pocos días para disculparse y decir que estaba intentando juntar el dinero por su cuenta. Hace unos 6 meses apareció el novio de Emily, Jason. Empezó a pasar tiempo allí. Usa la comida que yo marco en el refrigerador, estaciona en mi espacio reservado y actúa como si fuera el dueño del lugar. Cuando noté que llevaba 5 noches seguidas durmiendo allí, llamé a mi padre. Sí, ha estado viniendo mucho, me dijo, agotado. Tu madre lo invitó a quedarse temporalmente mientras pone en marcha su negocio. Le dije que te preguntara primero. Ella dijo que no habría problema. Al día siguiente fui al condominio. Entré y encontré a Jason en mi sofá, en ropa interior, jugando videojuegos a las 2 de la tarde de un martes. ¿Dónde están los demás?, pregunté. Trabajando, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Emily dijo que podía quedarme aquí durante el día. El wifi es mejor que en mi casa. Tú no vives aquí, le dije. Tranquilo, hermano. Es solo temporal. Esa misma noche decidí que ya era suficiente y convoqué una reunión familiar. Nos sentamos en la sala de estar, mi madre, mi padre, Emily y Jason. Era irónico verlos acomodados como si ese lugar fuera una extensión natural de sus vidas, cuando en realidad lo habían estado usando como si fuera un club privado al que entraban sin pedir permiso. Fui directo al punto. Jason no vive aquí, dije con calma, pero sin rodeos. No figura en ningún contrato, no paga alquiler y necesita irse. Mi madre reaccionó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. Es el novio de Emily, replicó. Prácticamente es familia. ¿Por qué te comportas como si esto fuera un ataque personal? Porque esta es mi propiedad, respondí, y nunca autoricé que él se quedara a vivir aquí. Jason intervino entonces, usando ese tono diplomático que algunas personas adoptan cuando creen que así pueden suavizar cualquier situación. Mira, hermano, solo estoy ayudando a Emily, aportando en lo que puedo mientras organizo mis cosas. Lo miré sin pestañear. No estás aportando nada. Comes mi comida, usas mi espacio de estacionamiento y pasas las horas del día descansando aquí cuando, según dices, deberías estar construyendo tu imperio. Fue entonces cuando Emily empezó a llorar. Estás siendo cruel, dijo entre sollozos. Jason está pasando por un momento muy difícil económicamente, y solo intentamos ayudarlo a salir adelante. No es mi problema, respondí con firmeza. Es un ocupante no autorizado y voy a emitir un aviso formal por violación del contrato. O Jason se va en un plazo de 7 días, o inicio un proceso de desalojo contra todos ustedes. No estaba improvisando. Ya había investigado. La ley de Texas era clara, un ocupante no autorizado constituía una violación del contrato de arrendamiento. Yo podía emitir un aviso por escrito exigiendo que se corrigiera la infracción, y si no se hacía, iniciar un procedimiento legal por posesión forzosa. Tenía el documento listo, redactado, fechado y preparado para ser colocado y enviado por correo certificado, tal como exigía la normativa. El rostro de mi madre se puso rojo de indignación. No puedes simplemente echarlo, exclamó. ¿A dónde se supone que va a ir? A cualquier lugar que no sea mi propiedad, contesté. Tienen 7 días. Después de eso, presento el caso ante el tribunal y dejo que el proceso siga su curso. Fue entonces cuando mi padre habló. Su voz era tranquila, pero firme. Tiene razón, dijo. Jason no está en el contrato. Esta es su casa. Debimos haber pedido permiso antes de invitar a alguien a quedarse. Mi madre se giró hacia él, furiosa. No te atrevas a ponerte de su lado ahora. No estoy tomando partido, respondió. Estoy diciendo los hechos. Esto está mal y tú lo sabes. Jason se levantó, intentando aparentar dureza. Esto es una locura. Siempre he sido respetuoso. Eres un aprovechado, dijo mi padre, poniéndose también de pie. Has estado usando la generosidad de mi hijo como si fuera un abrigo. Empaca tus cosas. Jason se fue 5 días después.
Emily dejó de hablarme durante un mes entero. Mi madre empezó a enviarme mensajes pasivo-agresivos sobre la unidad familiar y la importancia del perdón. Mi padre me llamó al día siguiente de que Jason se marchara. Gracias por mantenerte firme, me dijo. Eso tenía que pasar. Tu madre ha estado permitiendo demasiado y, además, ayudando a drenar la cuenta bancaria de Emily para sostenerlo. Tal vez esto les sirva de lección. No lo hizo. Pero sí me dejó algo claro, supe exactamente dónde estaba parado mi padre cuando realmente importaba. En marzo de este año llegó el golpe definitivo. Mi padre recibió el diagnóstico. Cáncer de páncreas, etapa 3. La oncóloga, una mujer de aspecto cansado que seguramente había dado esa noticia incontables veces, fue directa. Sin tratamiento, entre 6 y 12 meses. Con quimioterapia y radiación agresivas, tal vez 18 o 24. Pero también fue honesta, el tratamiento iba a ser devastador. Mi padre se quedó sentado en esa sala blanca y estéril, asintiendo como si le estuvieran explicando un procedimiento técnico. Mi madre lloraba. Yo intentaba comprender lo que realmente significaban esos números. Los meses siguientes fueron una sucesión de estudios, biopsias y citas con especialistas para confirmar el estadio y definir el plan. Hubo que colocarle un puerto, estabilizar sus análisis y esperar disponibilidad. Cuando finalmente todo estuvo listo, la fecha más cercana para iniciar el tratamiento era la primera semana de agosto. La doctora nos lo dijo sin rodeos. Si hay algún lugar que quiera visitar o algo que desee hacer, este es el momento. Ahora tiene la energía. Una vez que comience la quimioterapia, viajar será muy complicado. Mi padre llevaba más de 20 años con un libro de mesa sobre Nueva Zelanda. Montañas, fiordos, glaciares. Paisajes que hacían que Texas pareciera un estacionamiento. Lo ojeaba constantemente, explicando formaciones geológicas, desafíos de ingeniería, la forma en que el ser humano lograba construir en terrenos imposibles. Para él no era turismo. Era admiración pura. Después del diagnóstico, esa idea cambió de peso. Ya no era un algún día. Era ahora o nunca. Pasé 3 semanas investigando. Armé un itinerario detallado. La isla sur por los paisajes más dramáticos. La isla norte por la actividad geotérmica. Durante años había acumulado millas y puntos gracias a viajes de trabajo y tarjetas de crédito. El precio comercial de todo rondaba los $54.000, pero usando puntos y reservas estratégicas logré bajarlo a unos 22.000 de mi bolsillo. Era un golpe fuerte, pero asumible con mis ahorros y bonos. Reservé clase ejecutiva. Mi padre no podía soportar 14 horas en clase económica, no en ese estado. Hotel de 4 estrellas en Kenston. Crucero por Milford Sound. Vuelo en helicóptero sobre los glaciares. Caminatas guiadas adaptadas a su resistencia. Tarifas flexibles, por si su salud se deterioraba de un día para otro. Lo anuncié un domingo durante la cena familiar. Llevé todo impreso, itinerarios, confirmaciones, horarios, organizado en una carpeta. Mi padre lloró. Me tomó la mano con una fuerza que ya no era la misma y dijo: nunca pensé que realmente llegaría a verlo, y mucho menos ahora. La reacción de mi madre, en cambio, fue muy distinta. Ella tomó el itinerario apenas se lo extendí, como si temiera que se lo quitara de las manos. Comenzó a pasar las hojas con rapidez, aunque sus ojos iban más lentos, deteniéndose en cada detalle. Movía los labios mientras contaba noches, repasaba fechas, comparaba nombres de hoteles y escalas. El silencio se hizo incómodo. Finalmente, levantó la vista. El ceño fruncido ya decía todo antes de que hablara. Esto es solo para 2 personas, dijo, señalando el papel con la uña. ¿Y qué pasa conmigo y con Emily? Respiré hondo. No fue una respiración automática, sino una consciente, medida. Sabía que cualquier palabra mal elegida iba a encender algo que luego costaría apagar. Es un viaje de padre e hijo, expliqué con calma. Es algo que mi papá quiere hacer antes de empezar el tratamiento. Forma parte de su lista de deseos, algo que lleva años queriendo cumplir. El cambio en su expresión fue inmediato. Lo reconocí sin esfuerzo. Esa mirada la había visto demasiadas veces como para confundirla. Era la misma que aparecía cada vez que algo no giraba en torno a ella, la que anunciaba que, desde su punto de vista, yo había cometido una traición imperdonable. ¿Entonces simplemente vas a dejarnos aquí mientras ustedes 2 se van de vacaciones caras? Replicó, elevando el tono. Eso es increíblemente egoísta. Tu padre está enfermo. Esto debería ser un momento familiar, no una escapada privada. Antes de que pudiera responder, mi padre habló. Su voz sonó firme, aunque debajo se percibía el cansancio acumulado de semanas difíciles, noches sin dormir y visitas médicas interminables. Mi hijo está haciendo algo generoso por mí, dijo. No conviertas esto en algo desagradable. Ella no bajó la voz.
Al contrario, parecía alimentarse de la tensión. No estoy convirtiendo nada, respondió. Solo estoy señalando que está excluyendo a su propia madre y a su hermana de lo que podría ser el último viaje de su vida. La frase cayó como un golpe seco, directo al pecho. En una sola oración, había convertido la enfermedad de mi padre en una herramienta de presión. Un arma. No es un viaje familiar, dijo él, ahora más alto. Es mi viaje. El que yo quería hacer. Y mi hijo es quien lo está pagando. Nadie tiene derecho a invitarse solo. El silencio que siguió fue espeso. Nadie se movió. Nunca había visto a mi padre marcar un límite así, y mucho menos delante de todos. Ella entrecerró los ojos, evaluando la escena, midiendo fuerzas. Perfecto, dijo al levantarse. Ya entiendo cuál es mi lugar. Salió sin despedirse. Emily se levantó enseguida y la siguió, pero antes de irse me lanzó una mirada cargada de reproche, como si yo fuera el responsable de todo. La puerta se cerró. Mi padre y yo nos quedamos sentados, inmóviles, durante varios segundos. Finalmente, él habló. Gracias por todo esto, dijo en voz baja. Ella va a intentar complicarlo. Probablemente, respondí. Pero este viaje es entre tú y yo. Al menos por unos días, no tiene voto. Durante un tiempo, eso se sostuvo. Mi padre y yo seguimos organizando el viaje con entusiasmo. Hablábamos de los lugares que siempre había querido conocer, de los paisajes que había soñado ver durante más de 20 años. Armamos listas, revisamos rutas, comentamos hoteles, imaginamos amaneceres, caminatas largas, silencios compartidos. Para él, ese viaje no era turismo, era una forma de cerrar ciclos. Entonces empezó la campaña. Primero fue el silencio absoluto. Después, los comentarios sueltos en cada reunión familiar. Debe ser bonito poder pagar viajes caros mientras tus padres lidian con gastos médicos. Algunos hijos incluyen a toda la familia en los últimos recuerdos importantes. Supongo que ya sé quién importa y quién no. Mi padre la frenaba cada vez. ¿Basta? Él está haciendo algo bueno. No lo arruines. Pero no estaba solo. Emily empezó a repetir el mismo discurso. Mensajes, llamadas, insinuaciones constantes. Publicaciones en redes sociales sobre la unidad familiar, sobre no dejar a nadie atrás en los momentos difíciles. Una noche, incluso, subió una historia larga a Instagram, con música triste de fondo, hablando de lo doloroso que es sentirse excluida por personas que se supone que deberían quererte más que nadie. Con el tiempo, empecé a notar que mi padre se apagaba. Durante una de nuestras sesiones de planificación, estaba distraído, tenso, con la mirada perdida. Al final, lo dijo. Tu madre no me deja en paz con este viaje, confesó. Todos los días me dice que estoy eligiéndote a ti por encima de ella, que soy un mal esposo por aceptar un plan donde no está incluida mientras me estoy muriendo. Me está haciendo la vida imposible. Otra vez lo mismo. La enfermedad usada como presión cotidiana. ¿Quieres cancelar? Pregunté. No, respondió. Pero tampoco quiero pasar los pocos meses buenos que me quedan escuchando esto todos los días. Guardó silencio unos segundos. Parecía agotado por razones que nada tenían que ver con el cáncer. ¿Y si las invitamos solo para que haya paz en casa? Lo miré con atención. ¿De verdad las quieres allí? Sí, hijo. Creo que sería mejor. Eso va a costar más dinero, le advertí. Mucho más. Lo sé, dijo. No es justo pedirte eso, pero te lo estoy pidiendo. Acepté. Amplié la reserva para 4 personas. Entre puntos y efectivo, el gasto total terminó rondando los $38.000. Más de la mitad de mi ingreso anual neto. 3 semanas antes de la salida, Emily mencionó a Jason durante la cena del domingo. A Jason le interesa mucho Nueva Zelanda, comentó. Ha estado investigando el ambiente de startups en Auckland. Ni siquiera levanté la vista del plato. Qué bien por Jason. Estaba pensando, continuó, que sería increíble si él pudiera venir. Al final, es prácticamente parte de la familia. No, dije. El presupuesto ya está cerrado. Mi madre intervino enseguida. Cariño, Jason va a ser parte de esta familia muy pronto. ¿No quieres que tu padre tenga a todos los importantes cerca? El tenedor de mi padre quedó suspendido a medio camino. Su mano temblaba ligeramente. Nadie me preguntó si quiero a Jason allí, dijo. Y no lo quiero. Lo repitió, más fuerte. No lo quiero allí. Ya somos más personas de las que planeé. Jason puede pagar su parte, propuso Emily. Entonces Jason puede organizar su propio viaje, respondí. Este ya está completo. 4 semanas antes de la salida, mi padre me llamó al trabajo. Su voz sonaba distinta. Urgente. Hijo, necesito que vengas ahora. No les digas que te llamé. 20 minutos después, estaba estacionado a una cuadra.
Me encontró en la esquina, mirando alrededor con nerviosismo. Están planeando algo, susurró. Algo grave. ¿Qué tan grave? Fraude de identidad. Sentí un escalofrío. Van a usar la información de tu tarjeta para comprarle un pasaje a Jason. Eso es un delito, dije. Lo sé, respondió. Y por eso te lo digo. Pasé la siguiente hora al teléfono. Bloqueé la tarjeta, abrí un caso por fraude y aseguré cada detalle. Fue entonces cuando entendí que ya no se trataba solo de un viaje. Se trataba de límites, de respeto, y de hasta donde algunas personas están dispuestas a llegar cuando creen que todo les pertenece. La agente fue clara desde el principio. Me explicó, con tono profesional, que podían agregar notas de seguridad a la reserva. Cualquier cambio, modificación o añadido futuro requeriría verificación presencial, con identificación oficial con fotografía y la tarjeta física coincidiendo exactamente con los registros del sistema. Asentí y le proporcioné el nuevo número de tarjeta que recibiría en los próximos días. Cualquier intento de cobro sobre la tarjeta anterior simplemente no pasaría. A la mañana siguiente, a las 9:47 en punto, mi teléfono vibró con una alerta de transacción rechazada. Alguien había intentado cargar $8.400 a la aerolínea. La tarjeta estaba cancelada. Bloqueada. Rechazo automático. No dudé ni un segundo. Llamé de inmediato al departamento de fraudes de mi banco. Ese es exactamente el intento del que les hablé ayer, les dije. El caso es el FR 2847392. La operadora revisó el sistema y confirmó lo evidente, la transacción había sido denegada debido al estado congelado de la tarjeta. Luego me hizo una pregunta directa. ¿Desea proceder legalmente? Absolutamente, respondí sin titubear. Salí de casa y conduje directo a la comisaría. No fue una llamada de emergencia. Me senté frente a un escritorio metálico, bajo luces blancas, y expuse todo con calma, la advertencia previa de mi padre, la tarjeta fotografiada sin mi consentimiento, los números de caso por fraude, y el intento de cargo que acababa de ser rechazado. La detective que me atendió, una mujer de unos 40 años, escuchó en silencio. A medida que avanzaba, su expresión se endurecía. Entonces, resumió, su familia intentó robar su información financiera para comprar pasajes para el novio de su hija, mientras su padre enfrenta un cáncer terminal. Y su padre está dispuesto a declarar lo que escuchó. Sí, y confirmé. Él hará una declaración por escrito. Ella copió cada documento. Firmé una declaración jurada y entregué capturas de pantalla, registros del banco y los números de caso. Según la ley de Texas, explicó, esto califica como uso fraudulento de información personal e intento de abuso de tarjeta de crédito. Tendré que contactar a la aerolínea, documentar el intento de reserva y obtener el testimonio de su padre. Armar un caso sólido lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Semanas, como mínimo. Probablemente más. Tragué saliva. Su vuelo es en 4 semanas. La detective levantó la vista. ¿Y el suyo? El mismo día, pero en la tarde. El mío sale a las 6 de la tarde. El de ellos, a las 6 de la mañana. Ella asintió lentamente. Haré todo lo posible. Necesitamos pruebas suficientes para órdenes de arresto. Si logro coordinar con la policía del aeropuerto de FW, podríamos ejecutar las órdenes cuando lleguen a registrarse. Es la forma más limpia de hacerlo. Las semanas siguientes fueron una rutina de llamadas y seguimientos. La aerolínea confirmó que alguien había llamado haciéndose pasar por mí, intentando usar la tarjeta cancelada. Mi padre entregó su declaración escrita, detallando cómo escuchó la planificación del fraude. La detective fue sumando registros bancarios, llamadas telefónicas y documentación oficial. 5 días antes del vuelo, mi teléfono sonó. Tenemos lo suficiente, me dijo. El juez firmó las órdenes esta mañana. Ya coordiné con la policía del aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Se ejecutarán cuando su familia llegue al check-in. Esa misma semana, mi padre se mudó conmigo. Le dijo a mi madre que necesitaba estar más cerca de su médico para realizarse unos estudios. Ella no hizo preguntas. Estaba demasiado ocupada organizando unas vacaciones que no le pertenecían. El vuelo de ellos estaba programado para las 6 de la mañana del 16 de julio, lo que implicaba llegar al aeropuerto alrededor de las 4 para el registro internacional. El mío salía a las 6 de la tarde. Yo no estuve presente. No era necesario. A las 5:47 de la mañana recibí la llamada. Los tenemos, dijo la detective. La policía aeroportuaria ejecutó las órdenes durante el check-in. Están bajo custodia. Más tarde supe los detalles a través del informe policial. Llegaron al aeropuerto a las 4:15, vestidos como si fueran a un resort de playa. Nueva Zelanda estaba entrando en invierno, pero eso no pareció importarles. Emily llevaba un vestido ligero,
mi madre pantalones de lino, y Jason shorts. Equipaje caro. Emily ya estaba grabando vídeos del aeropuerto para redes sociales. Se acercaron al mostrador de la aerolínea. El agente comenzó a procesar los pasajes. En ese momento, dos oficiales de la policía del aeropuerto se aproximaron. ¿Es usted la señora Sullivan? ¿Y Emily Sullivan? Mi madre frunció el ceño. Sí, ¿y qué ocurre? Tenemos órdenes de arresto. Deben acompañarnos. ¿Qué? Esto tiene que ser un error. No hay ningún error, señora. Está bajo arresto por uso fraudulento de información personal e intento de abuso de tarjeta de crédito. Tiene derecho a guardar silencio. Ahí comenzó a gritar. Acusaciones, lágrimas, dramatismo. Es mi hijo. Está intentando arruinar el último viaje de su padre enfermo. Mi esposo tiene cáncer. Señora, respondió uno de los oficiales, su esposo presentó una declaración confirmando el plan de fraude. Él fue quien los denunció. Silencio absoluto. Jason intentó retroceder. Yo no sé nada. Solo soy un pasajero. Señor, dijo el otro oficial, también tenemos una orden para usted. Participó en la planificación y realizó la llamada haciéndose pasar por el titular de la tarjeta. Está arrestado. Las esposas aparecieron. Emily lloraba, repitiendo que no podían hacerles eso, que tenían un vuelo, que debían estar en Nueva Zelanda. No, le respondió el oficial. Usted debería estar en la cárcel del condado. Intentó cometer robo de identidad. La realidad cayó de golpe. Los boletos existían. Yo los había pagado meses atrás. Pero con órdenes de arresto, no había viaje alguno. Fueron fichados, fotografiados y procesados. Jason llamó a su padre desde la cárcel. Emily consiguió que una amiga apareciera horas después con dinero para la fianza. Mi madre llamó a un familiar. Los cargos quedaron registrados: uso fraudulento de información personal, intento de abuso de tarjeta de crédito y conspiración. Un cargo para mi madre, uno para Emily. 2 para Jason, por la llamada de suplantación y la conspiración. Esa misma tarde, mi padre y yo abordamos nuestro vuelo rumbo a Auckland. El viaje fue todo lo que él había soñado. Kenston se siente distinto cuando observas las montañas desde la ventanilla y tienes a tu padre, conmovido, a tu lado. Milford Sound fue el momento clave. 3 horas de camino por Fiordland, valles tan profundos que permanecían en sombra casi todo el día. Cuando vio el Mitre Peak por primera vez, se quedó inmóvil, con lágrimas cayendo sin vergüenza. Nunca pensé que realmente llegaría a verlo, dijo. Hicimos el crucero por el fiordo. Cascadas, acantilados, focas descansando sobre las rocas. Mi padre tomó más de 300 fotos. No hablaba mucho. Solo observaba, como si quisiera memorizar cada detalle. En un momento, sonrió con tristeza. Tu madre se habría quejado del frío, comentó. Y supe que tenía razón. Emily habría pasado todo el tiempo mirando su teléfono. Jason siempre habría intentado convertir cualquier situación en algo relacionado con él mismo. Habría hablado de su imagen, de su supuesta marca personal o de cómo ese viaje podía beneficiar su perfil. Por eso, cuando mi padre suspiró con alivio y dijo: me alegra que estemos solo nosotros. Entendí que ese viaje era exactamente lo que necesitaba. Sin distracciones, sin tensiones, sin personas que convirtieran todo en un escenario para sí mismas. No todos los días fueron buenos. Hubo mañanas en las que mi padre apenas podía levantarse de la cama. El cáncer no da tregua, y el cambio de horario, la altura y el cansancio acumulado le pasaban factura. En esos días no salíamos. Pedíamos comida al cuarto, ajustábamos las cortinas para que entrara solo la luz justa y veíamos documentales antiguos o programas tranquilos. O simplemente hablábamos. Hablábamos de cosas simples. De su infancia. De errores que nunca había verbalizado. De silencios que habían durado décadas. Una noche, mientras afuera la ciudad se apagaba lentamente y el reflejo de las luces temblaba sobre el lago, me dijo algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Lamento haber tardado tanto en enfrentar a tu madre, dijo finalmente. Tú diste un paso cuando realmente importaba. Yo debí hacerlo hace años. No lo dijo con enojo. Lo dijo con cansancio. Permití el favoritismo. Permití la forma en que te trató. Dejé que sucediera porque enfrentarla parecía más agotador que soportarlo. Guardó silencio. Respiró hondo. Luego continuó. Estoy orgulloso de ti. Por haber aprendido a cuidarte solo cuando nosotros no supimos hacerlo. Por haber tenido la fuerza de denunciar lo que hicieron. Y por traerme aquí cuando más lo necesitaba. La última mañana fue tranquila. Desayunábamos frente al lago Bakatipu. El aire era frío, limpio, y por primera vez en mucho tiempo mi padre parecía realmente en paz. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje de mi madre, enviado desde la cárcel del condado. Suplicaba por dinero para la fianza.
Apelaba a la familia. Pedía que no la abandonáramos. Decía que todo había sido un error, un malentendido. Mi padre miró la pantalla durante unos segundos interminables. Luego dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ella tomó sus decisiones, dijo con calma. Ahora debe vivir con ellas. Volvimos a casa 10 días después. Mi padre estaba exhausto, físicamente muy debilitado, pero emocionalmente más liviano de lo que lo había visto en años. Como si por fin hubiera soltado algo que llevaba cargando toda la vida. El proceso penal fue largo. Meses de audiencias, documentos y negociaciones. El defensor público intentó cerrar un acuerdo. La fiscalía ofreció suspensión del proceso para mi madre y Emily, restitución económica, orden estricta de no contacto y encarcelamiento como condición. Jason no tuvo la misma suerte. Tenía antecedentes y, además, fue quien realizó la llamada a la aerolínea haciéndose pasar por el hijo de mi padre. Esa llamada lo cambió todo. Mi madre, al principio, se negó a aceptar la realidad. Insistía en que todo era un problema familiar, como si repetirlo pudiera convertirlo en una defensa legal válida. El padre de Jason le contrató un abogado privado, que intentó alegar manipulación. Dijo que Jason no entendía que lo que hacía era ilegal. Esa versión se desmoronó rápidamente. Los registros telefónicos, las grabaciones y la declaración jurada de mi padre demostraban exactamente quién había hecho la llamada y con qué intención. Durante todo ese tiempo intentaron presionarme por otros medios. Amigos lejanos, parientes, personas que apenas conocía llamando para decir que estaba destruyendo a la familia. Mensajes largos en redes sociales acusándome de exagerar, de arruinar vidas por un simple error. No respondí a ninguno. Todo fue reenviado al detective. Sigan enviándolos, me dijo. Cada intento de contacto indirecto fortalece el caso. Mi padre comenzó el tratamiento poco después. Quimioterapia y radiación agresivas. Perdió peso rápidamente. Perdió el cabello. Pasó días enteros enfermo. Nunca se quejó. Cuando algunos familiares intentaron llamarlo para presionarlo y pedirle que retirara los cargos, los bloqueó sin decir una palabra. Si esto llega a juicio, voy a testificar, le dijo al fiscal tras una sesión especialmente dura. Necesitan escuchar cómo planearon todo. Cómo usaron mi enfermedad como excusa. El sistema judicial avanzó con su lentitud habitual. Mi madre intentó resistirse al acuerdo, insistiendo en que todo era un malentendido. Su abogado finalmente fue directo. Había una declaración jurada, intentos de cargos rechazados, registros de llamadas, notas internas de fraude y un rastro documental imposible de refutar. Aceptaron el acuerdo. Mi madre y Emily se declararon sin impugnar. Jason también aceptó, pero el juez no fue indulgente. La sentencia llegó rápido. Mi madre recibió supervisión comunitaria, 90 días de encierro como condición, restitución completa por aproximadamente $12.000 y una orden de no contacto por 5 años. Emily recibió condiciones similares, con 60 días de encierro. Jason fue condenado a 12 meses de cárcel efectiva, más libertad condicional. El juez fue claro. No se puede usar la enfermedad terminal de una persona como descuento para cometer fraude. Esto fue planificado. Mi padre y yo salimos juntos del tribunal. Caminaba con bastón, débil, pero erguido. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Más liviano, respondió. Como si hubiera soltado algo que cargué durante 30 años. Aún así, inicié la demanda civil. $15.000 en alquiler impago, más costos legales y daños. La presenté mientras esperaban sentencia penal. Su abogado intentó que se desestimara. Mi abogado fue claro, fraude e identidad pertenecían al ámbito penal, años de alquiler impago, al civil. El juicio fue rápido. Tenía contratos, registros bancarios, estados de cuenta y testimonios. El administrador de la propiedad declaró sobre su negativa sistemática a pagar. El juez falló a mi favor, $28.000 en total. Tras cumplir condena, se declararon en bancarrota. Impugnamos la exoneración por fraude. La restitución penal se mantuvo. Parte del fallo civil se perdió, pero ya había embargos activos. El tratamiento funcionó mejor de lo esperado. 6 meses después, los estudios mostraron reducción suficiente para cirugía. La operación fue brutal. Meses de recuperación. Los estudios posteriores no mostraron evidencia visible de enfermedad. No decimos curado, explicó el oncólogo. Decimos sin evidencia de enfermedad. Mi padre lloró. Pensé que ya estaría muerto, dijo. Se mudó cerca de mí. Nunca buscó reconciliación. Inició el divorcio mientras mi madre aún estaba recluida. Los papeles le fueron entregados allí mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos empezamos a vivir sin miedo. Ella lo negó hasta el final. Alegó abandono. Dijo que mi padre no estaba en condiciones mentales por el tratamiento médico. Afirmó que yo lo había manipulado.
Intentó construir una narrativa en la que ella era la víctima y todos los demás, los villanos. Pero el abogado de mi padre desmontó cada argumento con hechos. Presentó los registros médicos que confirmaban que él estaba plenamente competente. Mostró sus declaraciones en el proceso penal, claras, coherentes y firmes. Aportó también su declaración escrita, donde dejaba constancia de sus decisiones sin ningún tipo de presión. Mi madre había intentado cometer fraude grave contra mi hijo, utilizando el diagnóstico de mi padre como excusa. No mostró arrepentimiento genuino en ningún momento. Mi padre fue claro ante el juez, no quería pasar el tiempo que le quedaba de vida legalmente atado a alguien capaz de hacer algo así. El divorcio se resolvió bajo las leyes de bienes mancomunados, pero mi padre presentó documentación que demostraba que ella no había contribuido económicamente durante años. El resultado fue simple y definitivo, ella se quedó con sus deudas, con su historial judicial y con su pequeño negocio de velas. Nada más. Emily salió de prisión después de cumplir su condena. Se mudó a Oklahoma para vivir con una amiga. Consiguió un trabajo en una tienda minorista. Su cuenta de Instagram pasó a privado. Jason desapareció por completo. Ninguna señal, ningún mensaje. Tiempo después, mi madre intentó retomar el contacto tras completar su sentencia. Enviaba correos hablando de reconciliación, de familia, de lecciones aprendidas. Mi padre la bloqueó. Yo hice lo mismo. Nuestra vida siguió adelante. Empezamos a tener cenas familiares pequeñas y tranquilas, mi padre, mi tío, mi abuela y yo. Personas que no habían encubierto su comportamiento, que cortaron contacto cuando supieron la verdad sobre el fraude. Ese año, Acción de Gracias fue en mi casa. Mi padre se veía bien. Seguía delgado y se cansaba con facilidad, pero estaba vivo. Su cabello estaba creciendo otra vez, completamente gris. Hablamos de sus controles médicos, de planes de viaje si se mantenía estable, de cosas normales. Vida normal. Mi tío mencionó a mi madre una sola vez. Dijo que había llamado preguntando si yo había visto a mi padre, que quería saber si él la perdonaría si se disculpaba de la manera correcta. Mi padre no levantó la vista del plato. No existe una forma correcta de disculparse por lo que hizo, dijo. Y el perdón no se debe solo porque alguien se sienta mal por las consecuencias. Cambiamos de tema y seguimos con la cena. Unos 18 meses después de la sentencia, salía de mi oficina cerca de las 6 de la tarde cuando vi la camioneta de mi madre en el estacionamiento. Estaba apoyada contra ella. Emily estaba sentada en el asiento del copiloto. Mi primer impulso fue llamar a la policía. Tenían una orden de no contacto como parte de su libertad condicional, pero técnicamente era un espacio público y aún no se me habían acercado. Caminé hacia mi camioneta. Mi madre se separó del vehículo. Por favor, solo 5 minutos, me dijo. Te lo ruego. Me detuve a unos 5 metros. Tenía las llaves en la mano. Estás violando tu libertad condicional al estar aquí, le dije. No me estoy acercando, respondió. Solo quiero hablar. Por favor, escúchame. Emily bajó del auto. Se veía agotada. El cabello recogido sin cuidado, sin maquillaje, con un uniforme de una cadena de manualidades. La versión perfecta de redes sociales había desaparecido por completo. Lo estamos perdiendo todo, dijo mi madre, con la voz quebrada. Entre la libertad condicional, la restitución y las tarifas de supervisión, casi no me queda sueldo. Apenas puedo pagar el alquiler. Emily vive en un apartamento pequeño con 2 compañeras. Con nuestros antecedentes no conseguimos trabajos decentes. Nos estamos hundiendo. Eso ocurre cuando se cometen delitos, respondí. Cometimos un error, insistió Emily, alzando la voz. Un solo error y nos arruinaste la vida. ¿Tienes idea de lo que es la cárcel? ¿De intentar trabajar con antecedentes? Ni siquiera puedo ascender porque no paso los controles. No fue un error, le dije. Planearon el fraude durante semanas. Fotografiaste mi tarjeta. Intentaste robar mi identidad. Eso fueron decisiones. Mi madre dio un paso adelante. Levanté la mano. Hasta ahí, le advertí. Se detuvo. Tenía los ojos rojos. Tu padre te está llenando la cabeza, dijo. Te volvió una persona fría. Capaz de ver sufrir a su propia madre. Él no me convirtió en nada, respondí. Solo dejó de protegerte de las consecuencias. Somos familia, dijo, rompiéndose en llanto. Te criamos. Te dimos todo. Y nos pagas metiéndonos en prisión. A Emily le dieron todo, repliqué. Yo tuve universidad comunitaria y donaciones de plasma para pagar libros. No me hables de justicia. Emily lloraba. Lo siento, dijo. Lo siento por usar tu tarjeta. Lo siento por Jason. Por todo. Por favor. Habla con tu abogado. Quita la restitución. No podemos vivir así. La restitución es una orden judicial, respondí.
No puedo eliminarla aunque quisiera. Pero podrías decir que ya sufrimos bastante, suplicó mi madre. Por favor. Soy tu madre. La miré fijamente. A esa mujer que había favorecido a Emily toda mi vida, que había justificado delitos llamándolos familia. Usaste el cáncer de papá para justificar un robo, le dije. Nunca te disculpaste por lo que hiciste, solo por haber sido descubierta. Me estoy disculpando ahora, dijo, temblando. ¿Qué más quieres? Nada, respondí. Solo que me dejen en paz y paguen su deuda. Emily intentó otra estrategia. ¿Y papá? ¿No querrá que nos reconciliemos ahora que está mejor? Papá se divorció de ti mientras estabas en prisión, respondí. Declaró contra ustedes bajo juramento. No quiere saber nada. Deja de usarlo. La expresión de mi madre cambió. La súplica se convirtió en rabia. Eres igual que él, escupió. Frío. Te quedarás solo. No estoy solo, le dije. Tengo a mi padre. Tengo a la familia que no delinque. Somos tu sangre, dijo Emily. Precisamente por eso sé quiénes son, respondí. Y elijo no tenerlos en mi vida. Pasé junto a ellas. Mi madre me agarró del brazo. No me toques, le advertí. Soltó de inmediato. No tenemos nada, lloraba. Tú nos lo quitaste todo. No, respondí. El tribunal lo hizo. Después de que ustedes eligieron delinquir. Subí a mi camioneta. Tú me enseñaste que la familia significaba algo, le dije por la ventana. Y luego demostraste lo contrario cuando intentaste robarle a tu propio hijo. Me fui. Las vi por el retrovisor, mi madre desplomándose contra el vehículo, Emily sosteniéndola. Un rato después de haberme ido, el teléfono empezó a vibrar sin descanso. No lo miré de inmediato. Lo dejé en el asiento del acompañante mientras avanzaba por la autopista, concentrado en mantener la respiración estable. Cuando finalmente revisé la pantalla, vi una serie de mensajes provenientes del número de Emily. No eran disculpas. Eran reproches. Me acusaba de ser insensible, de haberlos abandonado cuando más me necesitaban, de haber destruido a la familia. Decía que ya no tenían nada, que yo había elegido el castigo por encima del amor. Incluso insinuó que mi padre estaría decepcionado de la persona en la que me había convertido. No respondí a ninguno. En lugar de eso, reenvié toda la conversación a mi abogado, sin agregar una sola palabra. Sabía exactamente lo que significaba ese contacto. No era una conversación inocente ni un desahogo emocional. Era una violación directa de las condiciones que ellas mismas habían aceptado. Mi abogado me llamó poco después. Su tono fue serio, directo. Esto es una infracción clara de la libertad condicional, me explicó. Si presento el informe, habrá consecuencias. Extensión del control, más supervisión, posiblemente detención. Miré el parabrisas unos segundos antes de responder. No sentí duda. Tampoco satisfacción. Solo una certeza fría. Procede, le dije. Los días siguientes se movieron rápido. Ambas fueron citadas por incumplimiento. A mi madre le ampliaron el periodo de control y le impusieron revisiones periódicas más estrictas. Emily recibió una sanción adicional por insistencia y contacto reiterado, que incluyó tiempo efectivo bajo custodia. No volví a verlas. Esa misma semana, salí a cenar con mi padre. Un lugar tranquilo, sin ruido, sin tensión. Le conté lo ocurrido con calma, sin dramatismos. Escuchó en silencio, como solía hacerlo ahora. Intentaron forzarte a sentir culpa, dijo finalmente. Eso no es arrepentimiento. Asentí. Querían que todo desapareciera, respondí. Como si nunca hubiera pasado. Mi padre negó con la cabeza. Las consecuencias existen por una razón, dijo. No se borran porque alguien no pueda soportarlas. Pagamos la cuenta y salimos del restaurante despacio. Caminamos un tramo sin hablar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba huyendo de nada ni defendiéndome de nadie. Había elegido paz. Y esa decisión, por dura que fuera, era definitiva.